والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por nuestros pecados. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad ibn Abdullah es el mensajero y es el siervo y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A lo que sigue, Juan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala da a su siervo oportunidades para acercarse a Él, subhanahu wa ta'ala. Nos da esas oportunidades de arrepentirnos de nuestros pecados y malas obras. Nos da esas oportunidades de cumplir con sus mandatos, en dándonos salud y fuerza y tiempo y entendimiento. Y nos da esas oportunidades igual para cumplir con nuestro Señor y hacer las obras buenas, en aprender y buscar el conocimiento. Que el camino de la búsqueda del conocimiento es un camino noble. Es un camino el cual Allah subhanahu wa ta'ala para cada siervo que toma ese camino, el camino de la búsqueda del conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala lo baña con bendiciones. Le ayuda, aunque tiene que pasar por pruebas, aunque tiene que pasar por dificultades. Y esa es la prueba del siervo sincero, que en su búsqueda de conocimiento para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo sinceridad, la intención correcta y buena y pura, que sea para Allah subhanahu wa ta'ala, cuando le llega dificultades y calamidades y pruebas, sigue en el camino de la búsqueda del conocimiento, tratando de lograr eso que vale más que el oro y la plata. Solo para Allah subhanahu wa ta'ala, buscando la cara y el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos da esas oportunidades hoy en día, Juan, barakallahu fikum, con esta grande bendición en la búsqueda de conocimiento, que podemos juntarnos, ya sea en una de las casas, una casa de las casas de Allah subhanahu wa ta'ala, mezquita de las mezquitas de Allah subhanahu wa ta'ala, o así como lo hacemos, que nos ha dado estas grandes oportunidades y bendiciones de la tecnología para adorarlo a Él subhanahu wa ta'ala aún más y más fácil. Entonces los siervos y los creyentes toman esas oportunidades que Allah les da para acercarse a Él subhanahu wa ta'ala. Y alhamdulillah nos ha dado esa oportunidad. Como vemos hoy, muchos se han conectado de diferentes lugares, diferentes países, diferentes ciudades, y estamos juntos en un círculo de conocimiento para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, aprender su din y acercarnos a Él
subhanahu wa ta'ala. Hoy Allah nos ha dado esa oportunidad, y Juan barakallahu fikum, de su gran misericordia y favor sobre nosotros, de unirnos a estudiar uno de los libros clásicos de hadith del Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, que nombró los 40 hadith, los 40 hadithes. Este libro, como vamos a ver, ya Juan barakallahu fikum, es un gran libro que los sabios grandes y los imams de la sunna, después del tiempo del Imam An-Nawawi hasta el día de hoy, enseñan este libro. Enseñan y estudian este libro con los alumnos de conocimiento y con la gente de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y estudian este libro por el gran beneficio, aunque sea un libro corto, un escrito corto de hadith, que son solo 42 hadith en esta colección del Imam An-Nawawi. Pero es pequeño en tamaño, pero grandísimo en su beneficio y su valor. Nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala esta oportunidad de acercarnos a Él subhanahu wa ta'ala, en aprender este libro escrito por el gran imam, el gran sabio, el Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Y vamos a usar la explicación de uno de los otros grandes sabios del Islam de nuestro tiempo, el Imam wa Sheikh al-Allama Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Uno de los grandes sabios de nuestro tiempo, Juan barakallahu fikum. El Sheikh falleció ya hace más de unos 15 años, rahimahullah ta'ala. Allah tenga piedad del Sheikh, uno de los grandes sabios de nuestro tiempo, imams, que alhamdulillah, de la gran bendición, misericordia y favor de Allah sobre nosotros, tuvimos la grande oportunidad de estudiar con el Sheikh varias veces cuando llegaba el Sheikh a Riyadh, alhamdulillah, y los viajes que tomamos igualmente para ir a visitar el Sheikh rahimahullah, que eran viajes de gran beneficio, y aprendimos mucho de nuestro Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. El Sheikh explica cada uno de estos ahadith, ya Juan barakallahu fikum, del Imam An-Nawawi. Lo que vamos a hacer es mencionar el hadith y el texto del Imam An-Nawawi, y después la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Pero antes de empezar con el escrito o el libro del Imam An-Nawawi, los 40 hadith, vamos a hablar un poco primeramente de las vidas de estos dos grandes sabios y grandes imams de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Algo corto y breve de la vida de cada uno, nomás para saber algo de estos imams, y es algo de importancia, Juan barakallahu fikum, de que el creyente y la persona de la sunna, la persona que sigue el camino de los salafus salih, tomar ese camino en los diferentes aspectos de el manhaj salafi, o el camino y metodología de los salafus salih, esos predecesores piadosos, empezando con los sahaba y esas primeras 3 generaciones de los imams de la sunna. Es importante saber los nombres de los sabios, porque ellos son fuentes a los bases del Islam. Las bases del Islam, sabemos que las bases son al Corán y la Sunna y los Sahaba, o el entendimiento y práctica de los Sahaba. Pero los sabios grandes y los imams de la Sunna nos llevan a ese camino, nos enseñan ese camino, nos dan ese entendimiento de ellos, porque ese conocimiento y ese entendimiento y esa práctica
del Corán y la Sunna les llegó a los sabios grandes y los imams de la Sunna en cadena de transmisión. Les llegó exactamente cómo practicó el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba al Islam, exactamente qué era la aqida o la creencia del Islam. Les llegó en cadena de transmisión y les llegó exactamente qué fue los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Les llegó a los sabios en cadena de transmisión y ellos son los que nos enseñan esas narraciones y esa práctica correcta, ese entendimiento correcto y esa creencia correcta del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entonces es importante que los sunnis, la gente de la sunna, la gente de Ahl Sunnah wal Jama'a y la gente del camino de los salafus salih, los salafiyin, que ellos deben de saber de las vidas, deben de saber por lo menos los nombres de los imams y algo de las vidas, aunque es algo poco o breve, de las vidas de estos grandes imams y estos grandes sabios de quien tomamos el conocimiento y por medio de ellos, con el favor de Allah y su misericordia y permiso, llegamos al entendimiento de los sahaba y del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces empezamos con algo del Imam al-Nawawi, rahimahullah. El Imam, uno de los grandes sabios del Islam, ya Juan barakallahu fikum, se llama Yahya bin Sharf bin Hassan bin Hussein bin Juma bin Hazam al-Hazimi, Muhyiddin Abu Zakaria al-Nawawi, y después al-Damishqi. Dice Thumma Damishqi al-Shafi'i, que era Shafi'i en su escuela y entendimiento de la jurisprudencia del Imam al-Shafi'i, uno de los grandes sabios, grandes, al-Allama. Al-Allama, es decir, uno de los grandes sabios, imams en conocimiento en cada ciencia del Islam. Fue el Imam al-Nawawi, que era sabio en hadith, sabio en jurisprudencia, sabio en el idioma árabe, sabio en el Corán. Este imam, grande imam al-Nawawi, nació 631 del calendario Hijri. 631 Hijri. Nació en el pueblo Nawa y por eso es conocido por Nawawi, porque es del pueblo Nawa, de un pueblito en Siria que está en el oeste de Siria, el suroeste de Siria, lo que es hoy en día Siria, y después ya de joven se fue a vivir a Damasco, donde él se quedó, y por eso es conocido por el Imam al-Nawawi, pero también los sabios le ponen también al-Damishqi, porque la grande parte de su vida también vivió en Damasco. El Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dejó su pueblito, su pueblo al-Nawa, se fue a Damasco a la edad de como 18, dice que el año 49, o sea, 649. Él nació 631. Entonces, más o menos, ya Juan barakallahu fikum, el Imam al-Nawawi de joven se fue a Damasco en la búsqueda de conocimiento. Y ahí es donde él terminó memorizar el Corán, y ahí empezó la búsqueda de conocimiento con varios de los sabios grandes. Y dicen, ya Juan barakallahu fikum, que llegando a Damasco, él terminó de memorizar el Corán en 4 meses y medio.
Subhanallah, en 4 meses y medio. Y después empezó a estudiar los diferentes ciencias, como la jurisprudencia del Imam al-Shafi'i, que también terminó de estudiar el fiqh Imam al-Shafi'i en el resto de ese año. O sea, cuando llegó a Damasco, en 4 meses y medio terminó el Corán, y después terminó la jurisprudencia del Imam al-Shafi'i el resto del año. Entonces era un sabio y un joven con una memoria fuertísima. Era muy inteligente el joven, el Imam an-Nawawi, donde se sentó con los grandes sabios de Damasco, que sabemos que en ese tiempo los imams grandes estaban o los sabios grandes estaban en Damasco, estaban en Bagdad, estaban en Egipto, estaban en el Hijaz, estaban en estos lugares. Entonces el Imam an-Nawawi fue a estudiar y en la búsqueda de conocimiento con estos grandes sabios. Now, el Imam an-Nawawi, y Juan Barakallahu Fikum, tiene muchos sabios con quien estudió, una lista grandísima, cientos y cientos de sabios. Y eso fue la norma en esos tiempos, que el alumno de conocimiento no tenía solo un sheikh o 2 o 3, pero en ese tiempo donde había mucha gente de conocimiento, había mucha gente de grandes, ¿cómo se dice?, de los grandes sabios, en cada lugar, en Siria, en Hijaz, en Bagdad, en Egipto, en África, en Asia, en diferentes lugares, ya Juan Barakallahu Fikum, que los grandes sabios, cuando escriben quién eran sus mashayikh, sus sabios y sus ulama, de quienes tomaron conocimiento de ellos, pues es una lista grandísima. Así como vemos que el Imam al-Bukhari, por ejemplo, Imam al-Bukhari tiene más de 1000 sabios de que él escribe. Él escribió los nombres de todos sus sabios y pasa más de 1000. Subhanallah. Entonces, sabemos que en esos tiempos los sabios y los alumnos de conocimientos daban su vida en la búsqueda de conocimiento, que se iban de su pueblo o de su ciudad o de su país en la búsqueda de conocimiento, y no regresaban hasta después de 30, 40 años. Y aun cuando regresan, no eran, conocidos luego como un imam o un sabio grande. Pero su esfuerzo en enseñar, su esfuerzo en predicar es lo que subió su nivel. Y vemos que hoy en día, subhanallah, va un joven para estudiar unos 4 años en una universidad, o 5 o 6 años en una universidad, y regresa a su país y todos le dicen sheikh. Subhanallah. Estos sabios salen de su pueblo o ciudad en esos tiempos y dejaban sus familias, dejaban sus padres, sus hermanos, su pueblo, y no regresaban hasta después de 30 años, 40 años en la búsqueda de conocimiento. Y no fue hasta entonces donde la gente lo reconocían como a una persona de conocimiento. Hoy en día, subhanallah, 2 años ni siquiera la persona termina el instituto de idioma y regresa a su país y ya le dicen sheikh y ya está dando clases. Subhanallah. Entonces es una grande diferencia entre los salafus salih y los tiempos de nosotros. Subhanallah. El Imam an-Nawawi escribió muchísimos libros y ikhwan de beneficio en cada ciencia de el Islam, en hadith, en fiqh, en tafsir, en tarikh, en los principios de la jurisprudencia, los
fundamentos, usul al-fiqh. También en el idioma árabe, donde escribió varios libros de la gramática árabe o de cómo se usa los diferentes términos en el idioma árabe. Él escribió bastantes libros que dejó para beneficiar de sus obras a la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y pues es algo grandísimo cuando entienden de que el Imam al-Nawawi, su búsqueda de conocimiento era corta, porque su vida era corta. El Imam al-Nawawi murió a los 45 años de edad. Y no empezó la búsqueda seriamente, o sea, no salió de su pueblo hasta los 18, más o menos. Entonces su búsqueda de conocimiento y su vida de ser sabio era una vía bien corta, subhanallah. Pero de eso mencionan los sabios grandes, de que es una muestra que Allah subhanahu wa ta'ala enseña en veces a la umma o a la creación la sinceridad de sus siervos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala le dio una vida corta, pero en esa vida corta dejó unos tesoros grandes de conocimiento. El Imam al-Nawawi, una persona que no perdía el tiempo para nada, siempre en la búsqueda de conocimiento o siempre escribiendo para beneficiar la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Imam al-Nawawi tiene libros bien cortos, así como este libro, los 40 hadith del Imam al-Nawawi, y también tiene libros grandísimos, así como Al-Rawda o Al-Manhaj, o Al-Manhaj, que es el Majmu' del Imam al-Nawawi, su libro de jurisprudencia, o la explicación del Sahih al-Muslim. También otros libros de hadith cortos como Riyad al-Salihin, ¿cómo les dicen en español? La traducción es los jardines de los justos. Es uno de los libros de Imam al-Nawawi que escribió colectando hadith sobre el carácter y comportamiento de los temas de ibadah, es decir, adoración y carácter y comportamiento, y esos temas de lo que se llama raqa'iq, esas cosas que afectan el corazón. Entonces hay muchas obras que hizo el Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, y muchísimos libros que escribió y dejó para la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y una de las cosas que recuerdo que el Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala mencionó explicando este libro, los 40 hadith, que alhamdulillah estuvimos en las clases del Sheikh, y mencionó de que es una de las señales de que Allah subhanahu wa ta'ala aceptó sus obras, porque hizo que toda la umma de Muhammad, desde el tiempo del Imam al-Nawawi hasta hoy en día, aceptan sus obras de él y lo usan, y no solo la gente común, pero los sabios grandes usan sus libros para explicar varios temas y esencias de al-Islam. Entonces vemos que Allah subhanahu wa ta'ala aceptó sus obras porque hizo que la umma de Muhammad lo aceptara. Subhanallah. Así que vemos, dice el Sheikh al-Fawzan, que el Imam al-Nawawi era de los siervos sinceros, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala lo aceptó y hizo que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lo aceptara. Y aún mencionando algo de esto que estamos hablando del Imam al-Nawawi, Juan barakallahu fikum, y aunque el Imam al-Nawawi, como varios de los sabios, tuvo unos errores en el tema de al-asma wa sifat, los nombres y atributos
de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aunque él tuvo unos errores de asma wa sifat, que estaba de acuerdo en el modo que él entendía el tema de al asma wa sifat, estaba de acuerdo con los asha'ira, los asharis, en el entendimiento de al asma wa sifat, en unos temas. No es que el Imam al-Nawawi tuvo toda la creencia del Ash'ariyya, pero sí estaba de acuerdo con varios de las cosas que se menciona en el tema de al-Asma wa Sifat, los nombres y atributos de Allah. Estaba de acuerdo en unas cosas con los Ash'ariyya. Pero los sabios grandes de Ahl Sunnah wal Jama'ah nunca lo puso con los Ash'ariyya o con la gente de innovación o con la gente desviada, por ser que el Imam al-Nawawi siempre defendía a la gente de la Sunnah, siempre estaba con la gente de la Sunnah, y no hay evidencia que ese tema fue aclarado a él y que él rechazó evidencias de su error. Y hay que entender que el juicio, ya sea de takfir, de sacar a una persona del Islam, o de tabdi', de sacar a una persona del círculo de Ahl Sunnah, no se puede aplicar hasta que hay evidencias de que se aclaró el tema a él y él de todos modos lo rechazó. Si se aclaró el tema a él, en su error, es decir, su error con evidencias, estableciendo su error con evidencias del Corán y la Sunna, que él está en error en tal y tal cosa, y de todos modos rechaza esas evidencias para seguir su error, entonces se aplica ese juicio. Los sabios aplican ese juicio y hacen tabdi', es decir, que es de innovación, una persona de innovación, o es un innovador. Entonces no se puede decir que una persona es desviado, una persona no es de Ahl Sunnah, o una persona no es Salafi, no es Sunni, no es de Ahl Sunnah. No se puede decir eso excepto con establecer evidencias. Y tenemos esa enfermedad hoy en día, que hay gente, ya sea sabios o alumnos de conocimientos, o la gente común ignorante, que dice que tal persona no es de Ahl Sunnah, o no es de los no está en el círculo, dentro del círculo de Ahl Sunnah wal Jama'ah, o no es Salafi, pero es un desviado, es un hizbi, es una persona de innovación, o de partido, o de secta desviada, o algo así, sin establecer las evidencias. Cuando dice eso, esa es una enfermedad, Juan, y un desvío grandísimo, que hoy en día hay una secta específica para esa enfermedad y ese desvío, que se llama al-Haddadiyya. La gente que hace tabdi' sin evidencias, sin establecer las evidencias, y nomás porque no le gusta a esa persona, por cualquier otra razón, menciona: esa persona es desviada, esa persona no es de Ahl Sunnah, esa persona no me gusta, así como lo dicen, no me gusta esa persona. Y dicen, no es de Ahl Sunnah, solo porque no le gusta. ¿Cuál es tu evidencia de que tal persona no es de Ahl Sunnah? ¿Cuál es tu evidencia? Y aun que tuvieras evidencia de que tal persona hizo un error, ¿tienes la evidencia que se le aclaró ese error? ¿Tienes la evidencia que él rechaza esas evidencias y rechaza ese consejo cuando le llegan a aconsejarlo de su error? ¿Tienes esas evidencias para sacar esa persona de Ahl Sunnah?
Y no estamos hablando de la gente que ya de su origen no es de Ahl Sunnah. Por ejemplo, los Shia, o los Sufis, o los Tablighis, o esa gente que de su origen ellos no son de Ahl Sunnah. Estamos hablando de gente que sigue la gente de la Sunnah y practica la Sunnah, predica la Sunnah, defiende la Sunnah, toma conocimiento de la gente de la Sunnah, los sabios grandes de la Sunnah, enseña de los libros de Ahl Sunnah, y tú dices que no es de Ahl Sunnah. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cuál es tu evidencia? Entonces aquí el Imam an-Nawawi y Juan, los sabios grandes de los imams de la Sunnah, hasta los sabios grandes de hoy en día y los sabios y hasta los tulab al-ilm, no hayas alguien que es de Ahl Sunnah y que tiene el entendimiento correcto, que dice que el Imam an-Nawawi es un innovador, que el Imam an-Nawawi es de Ahl Bid'ah, por ser que tiene errores en ese tema de Asma wa Sifat. No hacen eso. ¿Por qué? Y los ignorantes dicen, como hemos escuchado hoy en día, que dicen, ustedes toman del Imam an-Nawawi y de Ibn Hajar al-Asqalani y del Bayhaqi y de varios de los sabios que cayeron en error del Asma wa Sifat, pero no toman de Muhammad bin Hadi, pero no toman de Sulaiman al-Ruhaili, subhanallah, y ellos confunden, por ser ignorantes, confunden el tema. Muhammad bin Hadi, él cayó en un desvío de Hadadiyya, donde se le aclaró su error. ¿Quién le aclaró el error? Los imams del tiempo de él. Los grandes sabios del tiempo de Muhammad bin Hadi le aclaró sus errores. Hay evidencias de eso. Evidencias de los mismos sabios. Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahullah, Sheikh Abdullah al-Bukhari rahimahullah, y varios de los sabios y de los tulab al-ilm que le aclararon ese error de él y pidieron evidencias las cuales él nunca presentó. Entonces hay evidencia de que él cayó en desvío, en error. Cuando se le presentó las evidencias, él no lo aceptó y siguió hablando mal de Ahl Sunnah sin evidencias. Entonces el juicio se le aplica, que es desviado, se ha desviado, y por eso empezaron las advertencias contra Muhammad bin Hadi, y no porque él dijo que tal persona es un fornicador. No, eso no fue la fitna de Muhammad bin Hadi, fue una desgracia que le pasó a él, porque Allah quiso exponerlo, que es una persona desviada. Pero hoy en día esta enfermedad de sacar la gente de la Sunnah, así nomás porque a ti no te gusta, eso es de la gente que sigue sus deseos. Es una persona que sigue sus deseos y sigue el desvío, y no le gusta la gente de la Sunnah porque refutan a sus queridos sabios. La gente de la Sunnah no se queda callada. No se queda callada cuando se trata de los desviados o de las sectas desviadas. Y eso es lo que no les gusta a la gente. Eso es lo que no les gusta. No es que no les gusta, no es que no les gusta, digamos, que están predicando Corán en la Sunnah. No, no les gusta que hacen advertencias contra sus individuos donde ellos toman conocimiento, o advertencias contra sus organizaciones o grupos o sectas. Eso es lo que no les gusta. No, Imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala, mencionó y dijo, me pusieron bajo de la espada 5 veces. La espada tocó mi nuca 5 veces, y cada vez no me pidieron, deja tu creencia, o deja tu práctica, deja tu religión. No me pidieron eso.
Lo que me pidieron es, deja de hablar y advertir contra la gente que te opone. Eso es lo que ellos odian. Eso es lo que ellos odian. Entonces, menciono esto, ya Juan, para decir que el Imam an-Nawawi, ninguno de los sabios han mencionado eso, porque no hay evidencias de que él fue, ¿cómo se dice? Él no... hay evidencias de que le llegó consejo o advertencias de su error y lo rechazó. No hay evidencias de eso. Es más, hay evidencias de que él ama la gente de la Sunna, como el Imam Ahmed y como los sabios grandes Imam Malik e Imam Shafi'i, y él mismo sigue la jurisprudencia de Imam Shafi'i. Él es una persona que amaba a Imam Shafi'i, amaba Imam Ahmed y los sabios grandes de Ahl Sunnah, y defendía a la gente de la Sunna. Cuando habla en sus libros de historia, menciona y narró la gente del desvío de los Jahmiya, que atacaban al Imam Shafi'i y los sabios de ese tiempo como Imam Ahmed. Defendía a Imam Ahmed y su aqida. Defendía a Imam Shafi'i y su aqida. Entonces, sabemos de que él defendía a Ahl Sunnah, y no hay evidencias que él atacaba a Ahl Sunnah. No hay evidencias que él atacaba a Ahl Sunnah. Eso es uno. No hay evidencias que se le presentó sus errores y él lo rechazó. 2. 3. No hay evidencias que él andaba con la gente de bid'ah en contra de la gente de la Sunnah. No hay evidencias de eso. Entonces, por eso piensan bien del Imam an-Nawawi, por las grandes obras que ha hecho, que está acorde de la Sunnah, Entonces, no, él y varios de los sabios grandes, los sabios han hecho, porque vivieron en un tiempo donde esa aqida, en esos lugares donde ellos vivían, específicamente en esos lugares del norte de Arabia, como en Siria, en esos lugares de Turquía y esos lugares estaba bien, el influye en esos lugares era el Asharia. Entonces no había mucha gente que le aclarara el asunto tan fácil, llegar e irse para allá. Entonces, los sabios han mencionado de que el Imam an-Nawawi, el que dice que es un innovador, el que dice que es de Ahl Bid'ah, es una persona desviada o ignorante. El Imam an-Nawawi es considerado de los sabios grandes y los imams de Ahl Sunnah wal Jama'ah, aún que cayó en error, y no lo seguimos en ese error, y eso aplica y es un principio, un fundamento del Manhaj Salafi. Los sabios grandes de Ahl Sunnah los seguimos en todo con evidencias. No los seguimos solo porque se llama fulán, sheikh fulán o imam fulán. Los seguimos porque presentan las evidencias. Hay diferencias de opinión en jurisprudencia entre los imams grandes de Imam Malik y Shafi'i o Ahmed y Abu Hanifa. Hay diferencias de opinión, pero no vamos a aferrarnos, digamos, a Imam Ahmed solo porque yo estudié el fiqh de Imam Ahmed ibn Hanbal, el fiqh Hanbali, o la escuela de jurisprudencia Hanbali. No porque estudié eso me voy a aferrar a cada opinión si no está basado en evidencias. Nosotros seguimos la sunna donde quiera que donde quiera que la hayamos. Donde quiera que hay las evidencias, ahí nos vamos nosotros. Ahí estamos nosotros, con las evidencias. Entonces, seguimos al Imam an-Nawawi con las evidencias que nos da, pero dejamos donde las evidencias no están, o donde comete un error o algo, no seguimos el imam en eso. Y eso se aplica a todos los imams, hasta los sabios de hoy. Entonces, donde están de acuerdo del Corán y la Sunna con evidencias, los seguimos en eso. Y donde no tienen esas evidencias, y las evidencias están con otra persona, otro sabio, entonces seguimos ese otro sabio en ese tema. Y porque no por ser que es tal sabio que amamos, no, pero es porque presenta las evidencias. Y eso es importante. Y Juan Barakallahu fikum. Entonces, ese es el Imam
النووي رحمه الله تعالى إمام يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. Naam. Igualmente queremos hablar algo poco también de el Sheikh, el que explica este libro, los 40 hadith, el Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. El Sheikh es Ahmed bin Yahya bin Muhammad al-Shubair al-Najmi. El Sheikh nació en 1346 del calendario Hijri. Naam. Y el Sheikh nació en un pueblo pequeño en el sur de Arabia Saudita que se llama Najamia. Najamia es un pueblo en la región que se llama, o el estado que se llama, no estado, pero provincia que se llama Jizan. Naam. Entonces, el Sheikh nació y por eso su nombre An-Najmi. Eso es lo que es Nisba. Y es algo que An-Nisba, Juan Barakallahu Fikum, An-Nisba se usa, es un apodo que se usa, que se pone al fin del nombre de la persona para mencionar de dónde vino o de qué tribu es, o si es conocido por un tipo de trabajo o una descripción específica. ¿No? Así que se usa para diferentes, por ejemplo, Sheikh Saleh Al-Fawzan. Al-Fawzan es el nombre de la tribu del Sheikh Al-Fawzan. Igualmente, por ejemplo, Sheikh Rabi Al-Madkhali. Al-Madkhali es el nombre de la tribu del Sheikh Madkhal, ¿no? Que es en el sur. Imam An-Nawawi, como mencionamos, él vino de An-Nawa. Entonces, por eso, igualmente, por ejemplo, soy conocido yo por Isa Holguín Al-Mexiqui. Al-Mexiqui es decir, es mexicano de origen. Su origen es ¿dónde? México. Entonces, Mexique en árabe es México. Igual alguien puede ser su nisba Aspani, es de España, o una persona Amriki, o una persona Sini de China, o algo así. ¿Me explico? Eso se llama nisba, o de dónde viene, o de qué tribu, o qué descripción específica tiene esa persona. An-Najjar, por ejemplo. An-Najjar, una persona que trabaja en carpintería o algo así, le dicen An-Najjar. Entonces, es algo que es bien establecido en la sistema del nombre en árabe que usan An-Nisba. Entonces el Sheikh es Ahmed bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Nació en 1346 en el pueblo de Najamia. El Sheikh estudió con los grandes sabios del sur. Y uno de los más grandes sabios con quien estudió el Sheikh es Abdullah bin Muhammad al-Qar'awi. Abdullah bin Muhammad al-Qar'awi, uno de los grandísimos sabios de Arabia Saudita en su tiempo, que es de la región de Qasim, al-Qasim, que está en el centro del país. El Sheikh se fue para el sur para dar da'wah y empezar un centro y una escuela de conocimiento que se llamaba Madrasa Salafiyya. Madrasa Salafiyya, la escuela de Salafiyya, subhanallah. Y el Sheikh Abdullah Qar'awi era uno de los grandes sabios, para muchos de los sabios que llegaron de esa región del sur, del Jizan y el resto del sur, igual, hasta sabios de Yemen subían para el norte para sentarse con el Sheikh Abdullah al-Qar'awi rahimahullah ta'ala. Entonces, Abdullah Qar'awi era uno de los sabios de Sheikh Yahya al-Najmi. Sheikh Yahya al-Najmi. Y el Sheikh, para no
tomar mucho tiempo. El Sheikh estudió todas las esencias del Islam con varios de los mashayikh de esa escuela de Sheikh Abdullah al-Qar'awi, Madrasa Salafía. Estudió con los maestros y profesores ahí, que eran sabios igual. Y como sabemos que uno de los maestros que era profesor en esa escuela de Sheikh Abdullah al-Qar'awi era Sheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Y quien estudió en esa escuela también es Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. También él estudió allí. Y Sheikh Ali Nasser al-Faqihi estudió en esa escuela ahí, de Madrasa Salafía, antes de ir a la universidad. Entonces, Juan Barakallahu Fikum, algo de que los sabios grandes de esa región fueron de los sabios de Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Sheikh Ahmed Najmi, igualmente, después de estudiar con los sabios grandes, ya después estudió, se hizo maestro o profesor de esa misma escuela, donde fue maestro y profesor de varios de los sabios de hoy en día. Y ya después el gobierno de Arabia Saudita le dieron el puesto del mufti Diyar al-Junub o Diyar Junubiyya, que es el mufti, Juan, es el sabio grande que tiene la autoridad de dar veredictos en el Islam. O sea, ha llegado de un nivel grande de conocimiento donde él puede dar veredictos. Entonces el gobierno de Arabia Saudita lo hizo el mufti, el más grande sabio en autoridad de dar veredictos en la región del sur de Arabia Saudita. Entonces él era el mufti del sur de Saudía, y el Sheikh rahimahullah ta'ala escribió varios libros igual. El Sheikh escribió varios libros y muchísimos libros en el tema de Tawhid, Sunnah, Aqida, de Hadith, de Fiqh. Tiene la explicación de Umdat al-Ahkam, tiene la explicación igualmente de varios de los libros y escritos y tratados de Aqida y credo del Islam, y de los alumnos bien conocidos del Sheikh era Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, un alumno de Sheikh Ahmed al-Najmi. Igualmente Sheikh Zayd bin Muhammad al-Madkhali, igualmente rahimahullah, que también era de esa región. El Sheikh Ali bin Nasr al-Faqihi era también alumno de Sheikh Ahmed al-Najmi, y varios de los mashayikh que eran sabios o que son sabios hoy en día, que eran alumnos de el Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Entonces, ya Juan Barakallahu Fikum, vamos a empezar ya ha pasado ya pasó mucho tiempo, digo. Entonces vamos a ver la introducción del Imam an-Nawawi al libro, que es corto, pero aquí, ya Juan Barakallahu Fikum, vamos a dar una, vamos a pasar pronto por esta introducción. Generalmente el Sheikh o el Imam an-Nawawi rahimahullah, empezando después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y mandar súplicas para el profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia y los sahaba, menciona la gran virtud de colectar ahadith, y de la virtud y de la práctica de la gente de conocimiento de colectar ahadith en una forma
o una cantidad pequeña para los alumnos de conocimiento, jóvenes para memorizar, o para la gente común poder aprender algo poco de el conocimiento. Y menciona que hay narraciones que mencionan la grande virtud de colectar 40 ahadith específicamente, pero dice todas esas narraciones los sabios han dicho que son débiles, donde se menciona 40 ahadith específicamente. Entonces todas esas narraciones son débiles y no se pueden aplicar, pero aunque son débiles, los sabios han tomado esa práctica y menciona de varios de los sabios grandes y los imams de los Salafus Saleh escribieron libros de 40 hadith en diferentes temas específicas. Por ejemplo, los 40 hadith de Abdullah ibn Mubarak, o de Muhammad Aslam al-Tusi, o de Al-Hasan ibn Sufyan al-Nasawi, o de Abu Bakr al-Ajuri, al imam Abu Bakr al-Ajuri, igual Abu Bakr al-Asfahani, o Darqutni, o al-Hakim, Abu Na'im, igualmente Abu Abdurrahman al-Sulami, o Abu Sa'id al-Malini. Todos estos sabios grandes como Abu Uthman al-Sabuni, Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, Abu Bakr al-Bayhaqi, todos estos grandes imams de la Sunna escribieron libros de 40 hadith. Y dice, y eso es porque aunque ellos saben que estas narraciones no son fiables o son débiles, la virtud de escribir un libro o colectar ahadith todavía está allí, y colectar ahadith en una pequeña cantidad para los alumnos de conocimientos alumnos de conocimiento que están empezando, los alumnos nuevos, o para la gente común, para que no sea muy difícil leer o hasta memorizar un libro de solamente 40 hadith, pues los sabios empezaron a hacerlo en diferentes temas. Dice el Sheikh, hay temas de, digamos, de jihad, o de ibadah, o de zuhud. Zuhud es o comportamiento, al adab, por ejemplo, de carácter bueno, o también de, digamos, de aqida, algo, 40 hadith de aqida, por ejemplo, como la colección de 40 hadith de los hadith de la ilaha illallah, y así. Y Sheikh Ahmed Najmi en la nota de pie aquí, Juan Barakallahu Fikum, menciona y dice que los Imam al-Nawawi menciona que los sabios grandes de hadith mencionan que hay una condición que normalmente no se obra con los ahadith, las narraciones que son débiles, pero sí se pueden hacer con unas condiciones. Primeramente, que se menciona que es débil, que se aclara a la gente que es débil. Segundo, que la debilidad del hadith no puede ser algo grande, como en la cadena de transmisión una persona es un mentiroso, o que es una persona que los sabios de hadith han abandonado por sus grandes errores que hace en narrar hadith, o algo así. No puede ser algo grande de su debilidad, o que opone el texto de esa narración, opone un fundamento grande del Corán y la Sunna. Entonces dice, esas narraciones que son débiles, la debilidad es pequeña y no llega a ese nivel, dice el Sheikh, sí pueden obrar con eso cuando se trata de fada'il al-a'mal, es decir, las obras buenas como el carácter bueno, como obedecer a tus padres, o como comportarte con la gente o con tu vecino, o cosas así. Si es que se aclara que no es un dicho del mensajero de Allah, no es un dicho no es una práctica,
o del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y solo se usa para ya dar otra cosa extra en lo que se está explicando el tema. Por ejemplo, el sabio ya mencionó una aya del Corán, un hadith auténtico, y después usa un hadith débil para nomás enseñar la virtud del punto de lo que está hablando. Entonces dice el Sheikh, con que cumple con todas estas condiciones, no hay ningún problema. Y eso es de los sabios de hadith que mencionan esas condiciones, rahimahumullahu ta'ala. Entonces no se puede obrar con cualquier hadith débil, y por eso vemos que hay hadith débil en varios de los libros de los sabios grandes, unos porque no vieron que la debilidad de ese hadith, o otros sí lo vieron pero lo usaron como para mencionar la virtud de tal acción. Entonces aquí Juan Barakallahu Fikum menciona el Imam An-Nawawi de la grande virtud de la búsqueda de conocimiento, y específicamente la búsqueda de al-hadith, y de tomar de los sabios de hadith, y de tomar de las fuentes fiables. Sheikh Ahmed al-Najmi menciona aquí a Juan Barakallahu Fikum sobre comentarios sobre esta introducción del Imam An-Nawawi, y dice: no hay ninguna necesidad de explicar nada aquí o comentar nada, está claro esta introducción del Imam An-Nawawi. Y esto, dice el Sheikh Ahmed Najmi, aclara o muestra la sinceridad del Imam An-Nawawi, de que su libro Arba'in an-Nawawiyya, su libro de los 40 hadiths, fue aceptado ese tratado por la gente, por la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así como mencionamos que dijo Sheikh al-Fawzan. El Sheikh aquí también lo está mencionando, y sabiendo de que estos ahadith que colectó al Imam An-Nawawi rahimahullah, cada uno de estos ahadith, cada hadith que está en esta colección de los 40 hadiths, es un principio y un fundamento que se usa en los veredictos de la legislación islámica. Cada uno de esos hadith que vamos a estudiar, cada hadith que está en este libro del Imam An-Nawawi, los 42 hadith, cada uno de esos hadith es un base o un fundamento que se usa como principio en los veredictos y juicios de la legislación islámica. Y por eso el libro del Imam An-Nawawi es importante, porque memorizando o aprendiendo y estudiando bien los beneficios de este hadith o estos ahadith, todas las narraciones del Imam An-Nawawi que están aquí en este libro, pues nos da una grande cantidad de fundamentos y principios para la legislación islámica que nos ayuda en la práctica de al Islam. Y dice el Sheikh, si vemos, empieza el Imam An-Nawawi, como muchos de los sabios grandes, con el hadith de Umar bin Khattab de la intención, y después sigue con lo que es la intención. Es algo de lo más grande que puede aclarar la intención, porque toda la ibada, la adoración, está basado en la intención, que es pura y solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Sin la intención pura no hay din, no hay práctica aceptada del Islam. Allah no acepta la práctica si no viene con esa intención pura para él subhanahu wa ta'ala. Y sigue con lo que es más importante, con la aqida. Viene con el hadith de Umar ibn Khattab igual, donde explica el hadith de Jibril, o ha narrado el hadith del Jibril, y explica ahí, en ese hadith se explica
de lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que es los pilares del Islam y los pilares de el imán y lo que es ihsan y todo esto que es parte de la aqida o el credo islámico, es de lo más importante. Entonces Imam an-Nawawi, la colección y cómo eligió los hadith del Imam an-Nawawi, también pues vemos cómo es que tuvo ese éxito, que Allah subhanahu wa ta'ala, después de ser sincero en su obra, inshallah, Allah lo aceptó y hizo la umma de Muhammad aceptar esta obra y tratado del Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, por la gran importancia de aprender estos fundamentos y principios de la religión que contiene este pequeño escrito y tratado de los 40 hadiths de al Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Vamos a empezar con el primer hadith, ya Juan, barakallahu fikum. Y puede ser que no lo vamos a terminar hoy. La explicación es corta, pero queremos también igual mencionar como vamos a ver varias cosas aquí. Empezamos con lo que dice el Imam an-Nawawi. Dice al hadith al-awwal, el primer hadith, an Amir al-Mu'minin Abi Hafs عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. نعم، في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب مصنفة. نعم, que el Imam an-Nawawi narró y dice que fue narrado por Amir al-Mu'minin, el comandante de los creyentes. Es un título que le dieron a Omar al-Khattab. Abi Hafs, eso fue su cuña, Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, que dijo, escuché el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir que, por cierto, las acciones vienen con intenciones, y por cierto, cada persona va a recibir acorde su intención. Entonces, si su migración fue para Allah y su mensajero, entonces su migración fue para Allah y su mensajero. Y si su inmigración fue para lograr algo de la dunya, algo de esta vida, o casarse con una mujer, entonces su migración será para aquello que tuvo de su intención. Y fue reportado este hadith en los dos libros sahih de los dos imams de hadith, el imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughira al-Bukhari y el imam Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Naysaburi. Naam, que sus dos libros de hadith son los dos libros más auténticos después del libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Naam. Entonces, vemos esta narración, ya Juan, barakallahu fikum. Empezamos primero, antes de mencionar la explicación del Sheikh, de conocer los narradores, y eso es lo que vamos a hacer en estas clases, en las explicaciones de estos ahadith. Tenemos que conocer los narradores de los ahadith, de los sahaba y de los imams de la sunnah. Entonces, primero empezamos con el imam, con el sahabi Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Él era Amir al-Mu'minin. El Amir, es decir, el comandante de los creyentes, Abu Hafs. Abu Hafs fue su cuña. Abu Hafs Omar al-Khattab. ¿Cuál es la cuña, si se recuerdan lo que mencionamos en las otras clases? La cuña
es como Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu Ibrahim, Abu Ismail, Abu Suleiman. O sea, decir el padre de fulano. O también de las mujeres, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ismail, así. La madre de Muhammad, la madre de Ibrahim, la madre de Ismail. La kunya se usa como respeto. Cuando te diriges a una persona y hablas con una persona y le dices Abu Fulán, es decir, Abu Muhammad, en vez de decirle por su nombre, primer nombre, eso es por respeto, Abu Fulán o Fulán. No. Entonces la kunya de Omar ibn Khattab era Abu Hafs, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Su nombre más completo era Omar ibn Khattab ibn Ufayl ibn Izza ibn Ribah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahr al-Adawi al-Qurashi. Naam. Entonces es su linaje de Omar ibn Khattab, esos nombres, y se menciona que se juntó en linaje con el linaje del profeta sallallahu alaihi wasallam con la persona Ka'b ibn Lu'ay. Ka'b ibn Lu'ay era un pariente de los dos, del profeta sallallahu alaihi wasallam y de Omar ibn Khattab radiyallahu an. Entonces se juntó ahí. Ka'b ibn Lu'ay fue de los padres del profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, de los padres antiguos, igualmente de Omar ibn Khattab, y aquí muestra que eran, pues por eso son de la misma tribu, porque son parientes todos que están dentro de la misma tribu. No. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio el apodo de Al-Faruq. El Faruq quiere decir la persona que hace, o el Faruq es la persona que hace la distinción o diferencia entre una y otra cosa. Pero aquí le puso el Faruq porque él hizo la diferencia en su práctica y dicho entre el Islam y el Kufr, entre la verdad y la falsidad. No. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le puso el nombre Al-Faruq. Al-Faruq. Él aceptó al Islam, abrazó al Islam. Se ha narrado 6 años después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió revelación. 6 años después, y en unas narraciones dice 5. Entonces era de los primeros de que aceptaron al Islam, de los muhajirin, y su Islam, cuando él abrazó al Islam, fue algo que con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala trajo fuerza a las filas de los musulmanes en hacer da'wah con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Omar al-Khattab también hizo la hijra a Medina. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo hijra con los musulmanes a Medina, él fue de los que hicieron hijra, entonces es considerado de los muhajirin, de esos primeros inmigrantes que emigraron a Medina de Meca. Y él asistió a todos los batallas del profeta sallallahu alaihi wasallam, a todos los batallas, con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y fue el segundo califato de al-Islam después de la muerte, o después de que falleció Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, el año 3, el año 13 de la Hijra. El año 13 de la Hijra, no. Entonces fue una temporada del califato de Omar al-Khattab donde hubo fuerza y honor, y entraron a muchos lugares y liberaron muchos lugares de los opresores, de sus gobernantes a su alrededor, los vecinos de Arabia, y entraron en esa época, entraron a
Irak, entraron a Siria, o lo que se llama Sham. Toda la área de Sham es de Jordania hasta Siria, y toda esa zona o región se llama Sham, que conquistaron Sham y conquistaron igualmente Egipto. Entonces hubo mucha fuerza y honor en ese tiempo con los musulmanes, y fue el primero que le dieron el apodo o el nombre Amir al-Mu'minin, el título de el comandante de los creyentes. Y la historia de eso era porque no se le hizo Khalifat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, era muy largo, porque sabemos que Khalifa quiere decir ¿cómo se dice? El vice de la persona de autoridad. Entonces, el que representa a alguien, el representante. Entonces, Khalifa literalmente significa eso. Y por eso no se puede decir Khalifatullah, el representante de Allah. No, nadie representa a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero se dice el representante del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ese es el Khalifa. Entonces, no pudo ser el representante del representante del profeta. O sea, Khalifat Rasul. Entonces era muy largo eso. Entonces alguien le dio la idea de decir Amir al-Mu'minin, que es el comandante de los creyentes. Y después de Omar ibn Khattab, el resto de los califatos fueron nombrados así, Amir al-Mu'minin. Como Uthman ibn Affan y Ali ibn Abi Talib y los demás después de ellos. Entonces eso es un poco de lo que mencionamos de Omar al-Khattab radiyallahu an. Falleció como mártir, lo mataron o lo mató el enemigo de Allah y de los musulmanes, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Lo mató en el tiempo de Fajr, cuando Omar al-Khattab estaba dirigiendo el Salah, y se acercó este pagano en las filas, que fingió que era musulmán y estaba en la primera fila del Salah, detrás de Omar al-Khattab, y se acercó y lo apuñaló varias veces, y Omar al-Khattab se murió o falleció días después. Radiyallahu ta'ala anhu, que Allah esté complacido con él, y el resto de los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Entonces sabemos algo de Omar al-Khattab, y Juan, barakallahu fikum. Hay que saber, como mencionamos cuando estábamos en Colombia con los hermanos, que hay hermanos que ya tienen años en el Islam y no saben los nombres de los sahaba, no saben los nombres de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, no saben quiénes son quién, no pueden, si menciono un nombre de un sahabi, no me pueden decir algo de su vida. Y esto es algo de verdad una pena, porque ellos son nuestro ejemplo. ¿Cómo es que ellos son un ejemplo para nosotros, pero no sabemos nada de su vida? Entonces, ¿cómo son ejemplos? Y por eso vemos que los musulmanes no toman ellos como ejemplos, porque no saben nada de ellos. Entonces, leer las biografías, primeramente la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam y las biografías de los sahaba, es algo muy importante, Juan. Esto que se mencionó algo de Omar al-Khattab no le da justicia a su vida, solo para saber unos detalles y cosas de su vida, pero saber cómo era de líder, o cómo era de compañero, o cómo era de padre, cómo era de creyente, eso es algo más importante para saber de cómo era cada sahabi, de los sahaba, y de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, y sus hijas, y de las mujeres y esposas de los sahaba. Son ejemplos para las mujeres también. Y en veces los hombres no se comportan como deben, porque no siguen ese ejemplo.
no siguen ese ejemplo, no tienen ese ejemplo porque no saben de esa gente. Igualmente las mujeres no se comportan como esas mujeres nobles porque no saben nada de las vidas de ellas, entonces no hay ejemplo para ellas tomar. Aunque digamos que las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam son un ejemplo para las mujeres, y el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba son un ejemplo para nosotros los hombres, pero si no sabemos nada de ellos, entonces ¿cómo los vamos a tomar como ejemplo? Y Juan, barakallahu fikum. No. Entonces es importante leer y estudiar sobre las vidas de esta gente que Allah nos obliga a seguir y tomar como ejemplo. El profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Es importante saber de las vidas de ellos. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Juan, aquí vamos a parar ya, Juan. Y la próxima clase vamos a empezar con la explicación del Sheikh de este primer hadith, y vamos a seguir con el segundo hadith, que es un gran hadith también, el hadith de Jibril, donde el ángel Jibril le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam varias preguntas importantes sobre el din de al-Islam. Y aquí vamos a parar ya, Juan, barakallahu fikum. Como mencionamos, si hay unas preguntas, Juan, si hay unas preguntas, se pueden guardar o escribir. Si tienen acceso a alguno de los grupos de nosotros, como Suna Audios o Salafía Colombia, o hasta aquí en Radio MPubs Español, o cualquier de las redes sociales de MPubs Español, que quieren escribir las preguntas porque quieren saberlo ya y no esperar hasta el próximo o a la próxima semana, pues lo pueden hacer igual. Pueden escribir las preguntas en cualquier de las redes sociales de estos tres, de Suna Audios o Salafía Colombia o de MPubs Español, inshallah. Y con eso terminamos la clase de Juan de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voy a preguntar nomás si hay preguntas ahí en la mezquita con los hermanos en Medellín. A ver. Si los hermanos tienen preguntas ahí en la mezquita de Ahl Sunnah wal Jama'a ahí en Medellín, que lo escriben ahí, que me lo escriben por medio del WhatsApp del hermano Sergio, inshallah, si hay preguntas. La primera pregunta es sobre el orden del Corán. Es decir, ¿quién dijo que el Corán debía estar en el orden en el que está hoy en día y no como fue revelado? El profeta sallallahu alaihi wasallam mismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam en las narraciones ordenaba a los sahabi poner estas ayat en Surat al-Baqarah, y estas ayat en Surat Ali Imran, y estas ayat y así, y Surat Ali Imran así, y después la sura que llega después, y así como tenemos, fue por el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, él ordenó los ayat en sura, y algunas suras fueron reveladas completas, pero las suras grandes llegaron en partes. Entonces fue el profeta sallallahu alaihi wasallam quien organizó las ayat en el orden que vemos hoy en día en que es recitado el Corán hoy. No. Wallahu ta'ala alam. ¿Otra pregunta?
No, pregunta número 2. Para las personas que no tienen la capacidad de discernir que hadiths son débiles y son auténticos, ¿cómo puede hacer cuando alguien presenta una evidencia como hadith? Pues se tiene que regresar a los sabios de hadith. Si una persona, digamos, presenta un hadith como evidencia, debe de dar el fuente o debe de dar la referencia para saber de dónde está ese hadith. ¿Está en Sahih al-Bukhari? ¿Está en Sahih Muslim? Esos hadith todos son auténticos. Pero si no está en Sahih al-Bukhari o Muslim, digamos está en el Musnad Imam Ahmed. El Musnad Imam Ahmed hay hadith que son débiles. Entonces si está en el Musnad del Imam Ahmed, hay que regresar al libro del Musnad Imam Ahmed, donde el hadith fue chequeado por los sabios diciendo que es débil o es auténtico. Por ejemplo, el libro ya imprimido, hay una persona que ha chequeado o ha revisado las narraciones que están o que contiene ese libro. Entonces, cuando ves las narraciones, narración digamos 1342, esa narración 1342 en el Musnad Imam Ahmed, cuando lo ves 1342, si ves en la nota de a pie, dice el sabio de hadith que sacó ese libro y revisó las narraciones, pues entonces ahí te va a decir si la narración es auténtica o no. Estamos hablando para la gente común que no sabe. Pero la gente que ni siquiera habla árabe y no puede ir al fuente árabe, pues tiene que depender en alguien que pueda. Entonces, si una persona lo presenta como evidencia, pues deben primeramente, antes de aceptarlo, deben primeramente asegurarse que es auténtico el hadith. Es auténtico. Y si no tienen la capacidad, pues tienen que regresar a alguien que sí tiene, antes de aceptar el hadith. Pero si el hadith es de Bukhari o Muslim, auténtico, o la persona presenta el fuente, por ejemplo, igualmente si viene Silsala Sahiha del Imam Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, y Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani dice que es auténtico y puede regresar, porque en su libro Silsala Sahiha menciona por qué calificó esto débil o auténtico. Entonces hay que regresar a la gente de conocimiento. La gente común no tiene otra excepto regresar a la gente de conocimiento. Si la persona no habla inglés, no habla árabe, solo español, tiene que depender en alguien que le pueda ayudar en eso para investigar si el hadith realmente es auténtico o es débil. No. Wallahu ta'ala alam. Pregunta 3. A la hora de pedir evidencias, nos referimos a traducciones. ¿Cómo saber si la traducción ha hecho bien su trabajo? Pues eso es algo que igualmente tienen que regresar a la persona de conocimiento. La persona que habla árabe y habla ese idioma en que está traducido. Si la persona no habla árabe, no puede confirmar de verdad si está, porque muchas traducciones vienen de inglés a español, pero puede ser que el inglés fue traducido mal. Entonces la traducción en español también va a estar mal. Así que por eso los sabios dan un gran ánimo o nos animan a aprender árabe, el idioma árabe, para entender bien los textos de la legislación del Islam y poder entender el Islam correctamente. Por eso algunos de los sabios, de los imams de la Sunna, como Imam Shafi'i, Imam Ibn Taymiyyah también, Imam Ibn Qayyim, varios de los sabios han mencionado que aprender árabe es obligatorio si es que quieres entender bien tu religión, porque es algo, no quiere decir que no vas a poder entender bien
Islam si no entiendes árabe, porque puede ser que alguien que sí entiende árabe te enseña, ¿me entiendes? Pero para que no dependes en varios, o no estés débil, en una situación débil, donde tienes que depender en traducciones, pues entonces deben hacer todo el esfuerzo para aprender el idioma árabe. Wallahu ta'ala alam. No. Las traducciones, ya Juan Barakallahu Fikum, se sabe si hizo una buena traducción o no por la gente que sabe el idioma original y lo puede comparar, pues regresar a la persona. Por ejemplo, si no sabes si ese hadith, la traducción está bien o no, le preguntas a alguien que habla árabe y puede ver el hadith original en árabe y compararlo a la traducción y a ver si está bien o no. No, pero si la persona no habla árabe, pues entonces tiene que depender en alguien que sí y regresar a la gente que sabe si él no sabe. No. Wallahu ta'ala alam. Otras preguntas, Yehuan, Barakallahu Fikum. No, es todo. Ahí escribiste, es todo. Alhamdulillah. Tayyib, inshallah. Entonces, como menciona al resto de los hermanos o hermanas que están conectados, si tuvieron unas preguntas, guarden esas preguntas, escríbenlas, no sé, en un cuaderno o algo, y guárdenlas, y la próxima semana vamos a ver si podemos activar el chat, porque recuerdo que cuando hacíamos las clases por esta plataforma, pues sí, por este medio, pues sí teníamos un chat donde escribían las preguntas. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, inshallah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.